Muy buenos días con todas y todos los que nos siguen, con todos los que nos acompañan en la presentación hoy día del libro del Grupo de Trabajo 10 de nuestro 32 Congreso Internacional ALAS Perú 2019. Gracias a la doctora Angélica Cuellar de la Universidad Autónoma de México. Gracias al doctor también Miguel Serna de la Universidad Nacional Uruguay. Gracias a Aníbal Gálvez también por acompañarnos en la presentación de este libro tan importante. La presentación que hoy día realizamos suma los libros que venimos publicando en la Asociación Latinoamericana de Sociología, junto con los 26 dossiers que hemos publicado. Estos libros son la de la selección, digamos, con determinada mirada teórica, metodológica y temática. Y en ese aspecto, ¿no? Quiero agradecer profundamente a la doctora Angélica Cuellar, a Miguel Serna, a César Bazán, a Aníbal Gálvez, por su aporte de haber hecho la selección cualitativa de este libro tan importante, que junto con nuestro libro central del Congreso ALAS 2019 y el último libro que hemos publicado de la selección del concurso internacional Aníbal Quijano Obregón, junto con los otros libros que iremos publicando, van sumando justamente ese aporte riquísimo que los miembros de ALAS contribuyen a nuestra asociación. En ese sentido, pues, mi agradecimiento en nombre de la presidencia, del responsable académico de nuestro comité directivo, el doctor Federico Schuster, y también en nombre de todos los miembros del comité directivo, tanto a los coordinadoras, como también a los autores de este libro, porque sin el aporte de cada uno de ellos no podría haberse realizado esta publicación. Derechos, justicia, Estado, contradicciones y disputas entre instituciones, agentes, prácticas y factores de poder. Reúne la problemática central de este aporte tan esencial de estudios no solamente sociojurídicos, sino también sociopolíticos y diríamos de cultura institucional también, en sus diferentes problemáticas, como identidades y prácticas en instituciones de justicia, estudios sobre descolonialidad y ejercicio de derechos, poder judicial, reforma procesal e institucionalidad para la solución de conflictos, pluralismo jurídico y autonomía indígena, y la última sección, Estado, campos de poder y élites. Sin duda, este libro se convierte en un aporte, uno de los aportes esenciales de nuestra contribución de la Asociación Latinoamericana de Sociología en el diálogo global, mundial, de los aspectos de la problemática, ¿no? Una vez más, mi agradecimiento a las coordinadores del grupo, a los autores, y pues dejo en la palabra a la doctora Angélica Cuellar, miembro de nuestro comité y presidenta del 33 Congreso Internacional ALAS México de agosto del 2022. Una alegría de contribuir justamente a esa continuidad y ese encuentro creativo, ¿no? Angélica, te dejo en las reflexiones, en tus saludos, en la presentación de este libro tan importante para nuestra comunidad de ALAS y para la comunidad científica mundial. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todas, a todos los que nos ven en este continente y los que nos ven más allá del otro lado del océano también. Muy buenos días o tardes a todos y a todos. Bueno, este libro es un esfuerzo colectivo liderado por Miguel Serna y por los otros colegas que forman parte del GT, Aníbal y César, y fue un esfuerzo colectivo por tratar de publicar las ponencias más significativas, más rigurosas, los análisis más creativos de este tema enorme que es el de las instituciones, el Estado, la administración de justicia, el derecho. Es estudiar el derecho y sus distintas manifestaciones en las sociedades latinoamericanas y realmente el resultado a mí me parece que fue
muy bueno. Los temas que se abarcan son muy interesantes, son muy plenos, abarcan distintas temáticas. El primer bloque que nosotros identificamos al armar este libro fue identidades y prácticas en instituciones de justicia. El segundo bloque es decolonialidad y ejercicio de derechos. El tercer bloque es poder judicial, reforma procesal e institucionalidad para la resolución de conflictos. El cuarto bloque, pluralismo jurídico y autonomía indígena, y el quinto y último bloque, Estado, campos de poder y élites. Como ustedes pueden observar, el libro despliega en muchos campos de la sociedad el estudio del derecho, el estudio del Estado, obviamente del poder. El que estudia el derecho necesariamente estudia el poder, y la relación poder-Estado es una relación ineludible. A mí de veras me congratula mucho el resultado. Hay estudios de Brasil muy interesantes sobre identidades profesionales, hay estudios de decolonialidad, identidades indígenas, y cómo el derecho se puede volver un arma muy importante en movimientos sociales emergentes o en movimientos sociales históricos, como son las poblaciones indígenas, que son 500 años de resistencia, no es poco. El estudio del poder judicial y de las reformas y de cómo se aplica la justicia en nuestras latitudes es sin duda otro tema que nos congregó. El pluralismo jurídico, ¿qué otras formas hay de observar y de ejecutar el derecho? A mí también eso me parece fundamental. El Estado, los campos de poder y las élites, como decía yo, el que estudia el derecho necesariamente tiene que estudiar cómo se despliega el poder y cómo hay una relación siempre viva y siempre vigente entre poder, política, entre derecho y política, entre derecho y poder. Quiero también agradecer a Jaime todo el ánimo y todo el apoyo que nos brindó como grupo de trabajo para hacer posible que este texto viera la luz. Y repito, el trabajo de mis colegas y amigos que forman parte del GT10, su sensibilidad para detectar aquellos aportes que nosotros evaluamos y consideramos más significativos. Cuando estuvimos en el Congreso en Perú, todavía no vislumbrábamos el túnel que se nos avecinaba con la pandemia. Estuvimos en diciembre del 19 y apenas se hablaba en China de un virus nuevo y todavía no teníamos noción de la dimensión que iba a cobrar la expansión de este virus en una pandemia que ha sumido al mundo en una situación límite. Y quiero decir límite porque esta pandemia obviamente ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades. Y unas de esas desigualdades que están vigentes hoy es justo el acceso a la justicia. Esta pandemia ha sido una forma de observar fehacientemente cómo el acceso a la justicia está siempre cruzado por temas de poder, por temas de ejercicios del poder, y cómo los derechos humanos se quedan siempre a la espera de que sean asumidos como una prioridad de los estados, como una prioridad de los movimientos, como una prioridad de la administración de justicia. Temas para México seguramente van a ser la administración de justicia en tiempos de pandemia, los derechos humanos en tiempos de pandemia, y cómo el derecho puede ser, repito, un arma importantísima para luchar por el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? El derecho a la salud es algo que hemos visto que está siempre cruzado por las élites económicas, por las élites políticas. ¿Quién decide quién tiene derecho a la salud? El reparto de las vacunas ha sido terrible, ¿no? Hay países como Haití que tienen un bajísimo porcentaje, ni siquiera el 1% de su población ha sido vacunado. Hay otros países de América Latina que hemos corrido con más suerte y ya muchos de nosotros tenemos las 2 dosis de la vacuna, pero ha sido una pelea tremenda, donde obviamente el derecho a la justicia
el derecho a la salud es algo que tiene que estar en el horizonte para replantearnos qué horizontes vamos a tener después de esta terrible pandemia. Necesariamente se va a desdibujar. Tenemos que volver a dibujar el derecho a la justicia, el derecho a la salud y el respeto a los derechos humanos, y cómo estas tres matrices se imbrincan, ¿no?, para formar una nueva realidad que es la que estamos recibiendo después de la pandemia, que todavía no termina, pero que obviamente con la aplicación masiva de las vacunas en algunos países tiende a bajar el número de los contagios. Bueno, yo quisiera que mis compañeros fueran más, abundaran más en los temas que se trataron en este libro, que repito, para mí fue un descubrimiento lindísimo, ¿no? Ver cómo pudimos agrupar en estos 5 bloques los temas que tienen que ver con Estado, con impartición de justicia, con el uso del derecho, con el poder, finalmente. Las formas creativas en que se plantean problemas y que se dieron en las ponencias que se llevaron a Lima en el 2019 quedaron plasmados en este texto. Yo quiero felicitar otra vez al grupo de trabajo, agradecerle a Jaime, agradecerle a Federico también, por supuesto, que ha estado siempre muy atento para las publicaciones de ALAS, e invitarlos a que en breve ya está la convocatoria para el Congreso de ALAS México, que será el próximo año, en el mes de agosto, del 14 al 19. Todavía estamos planteando un modelo fundamentalmente virtual, pero pensemos que quizá pueda ser también un modelo híbrido, a presentar muchas ponencias, a inscribirse, ya que sea un gran congreso donde ya podremos tener algunos resultados sociales, políticos, económicos de lo que ha sido el paso de esta terrible pandemia en nuestros países latinoamericanos. Bueno, otra vez muchas gracias, y yo ya quiero dejar el uso de la palabra para mis colegas. Muchas gracias, Angélica, por tus reflexiones. Miguel, también te invitamos a tus reflexiones sobre este libro tan importante, como dice Angélica, para la comunidad científica, no solamente de sociólogos, sino de las diferentes ciencias sociales y las ciencias y las humanidades. Es realmente un gusto participar de la presentación, yo diría de un triple gusto, placer o alegría de participar de este evento. Primero, alegría por lo que significa para ALAS, ya que es un libro en un marco de un conjunto de libros de un congreso y la centralidad que asumen los congresos como el momento donde se congrega toda la comunidad de sociólogos en diálogo con otras ciencias sociales de América Latina. Esa es la primera alegría. La segunda alegría, porque es una alegría también particular de los 4 que participamos, particularmente Angélica, César, en la compilación de este libro, que en realidad tiene otro antecedente importante, que son los dossiers, pero que en realidad tiene al mismo tiempo una diferencia y un aporte propio, ¿no? La estructura de los dossiers, que fue una estructura que Jaime tuvo la iniciativa de hacer, era tener un registro, dejar un registro escrito en términos de análisis de todo lo presentado en el Congreso. Y de ese anal, que fueron miles creo que llegó a 1000 y pico de páginas, de la cantidad de ponencias que se presentaron, porque realmente son masivos estos congresos y este grupo en particular. Nosotros hicimos una selección del libro que presentamos hoy, que en realidad trató de respetar, como bien decía Angélica, hacer una selección de los trabajos más significativos. Como siempre, selección tiene una cuota arbitraria, pero sí que fuera representativo de los principales temas tratados, de las ponencias mejor logradas y de la diversidad temática y regional, porque efectivamente, y es un gusto ver cómo en los congresos de América Latina cada vez más están presentes gran parte, yo no diría todos, ojalá fuéramos todos, pero no siempre se logra, pero sí gran parte de
la heterogeneidad y diversidad que tiene la propia América Latina, porque verán en el libro textos de, obviamente, los lugares más grandes como México y Brasil, pero también de las subregiones como el Cono Sur, como la región andina, como Centroamérica, países pequeños, países medianos, países grandes, clivajes diferentes que cruzan esta temática, como lo indígena, como la cuestión de la población afrodescendiente, como las desigualdades de género, etc. Y en ese sentido, en esa alegría de participar de este evento, que nuevamente agradezco a Alas, que además tenga la importancia de mantener algo y de fortalecer iniciativas que ya habíamos empezado en congresos anteriores, que es, insisto, la centralidad que ocupan los congresos para visibilizar la producción latinoamericana. Fíjense, porque son miles de personas que participan en cada uno de los congresos de ALA. En ese sentido quería destacar, ahora que está César ahí, me quería centrar en dos aspectos o dos aportes a destacar de los tantos del libro, además de las distintas temáticas. El primero, que el libro parte de la relevancia, también lo señaló Angélica, de poner el énfasis en los derechos, pero de los derechos en una coyuntura muy particular. ¿Por qué? Porque en los últimos digamos, 40 años de América Latina hemos tenido buenas noticias, creciente democratización, creciente acceso de mujeres, de indígenas, de afrodescendientes a lugares donde no estaban, literalmente, como el ámbito universitario, como el ámbito académico. ¿Tá? Son cambios todavía recientes, uno lo ve, son de las últimas décadas. ¿tá? Para las universidades, para el mundo académico, avances en el reconocimiento formal de derechos. Si efectivamente uno ve, la mayoría de los países no solamente pueden decir que viven en régimen democrático, sino que tienen marcos normativos legales donde se reconocen los derechos humanos, donde se reconoce una carta de derecho ampliada. Y eso han sido avances importantes en la América Latina, pero en una América Latina donde esos avances contrastan en forma paradójica con algunos lastres históricos, por utilizar el término, pero creo que es correcto, de violación sistemática de derechos o de desconocimiento de derechos básicos. En la mayoría, lamentablemente en la mayoría de los países. Y es ahí donde entra la relevancia. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, pero si los derechos existen y son consagrados, no hay por qué reivindicarlo. El problema es que existen, son consagrados, pero muchos son consagrados en la letra, sino en la práctica. Hay una distancia muy grande entre la ley, el derecho y la práctica concreta. Y es ahí donde viene la pertinencia, creo yo, de un enfoque de sociología jurídica sobre las instituciones jurídicas que aplican las normas, de sociología política en general, de cómo funcionan los estados y la estructura de poder, como también señaló Angélica muy pertinentemente. ¿Dónde están las resistencias para que hayan estados que en realidad formalmente reconocen los derechos, pero después en las prácticas de sus instituciones, en el funcionamiento de su Estado, distan muchísimo de un reconocimiento general y pleno de los mismos? En una reivindicación de los derechos humanos como algo universal, porque justamente los Estados, en particular, han estado muchas veces ausentes. Y esta necesidad de reafirmar derechos muy básicos, que son los derechos humanos que están en las plataformas internacionales, deviene de eso. El segundo elemento que me parece interesante y que creo que el libro lo presenta muy bien, que también señaló algunos aspectos Angélica, que me precedió, es la importancia de los movimientos sociales, los actores colectivos, las colectividades en reivindicar derechos y en hacerlos propios. Diría las dos cosas. Primero, ¿quiénes reivindican cuando se desconocen esos derechos? Si en las normas están. Bueno, los reivindica la sociedad civil, los reivindican los actores colectivos, los reivindican las víctimas o los representantes de las víctimas.
Y segundo aspecto tan importante como ese, un derecho que cada vez aparece más en competencia, empoderado por la sociedad, buscado por la sociedad civil cuando no funciona. Y es muy interesante que se vean tanto los distintos debates que hay sobre pluralismo jurídico y sobre todo justicia comunitaria, como en el caso boliviano, también en el caso mexicano, en el caso chileno. ¿Qué pasa cuando hay colectividades que se apropian o tratan de hacer las funciones clásicas de la justicia del Estado cuando el Estado no llega? Y cómo el derecho ha tenido que reconocer cuando su propia ineficacia, porque en el fondo es eso, y además también las prácticas que han existido para regular conflictos, para regular desconocimiento de derechos, etcétera, de justicias locales. Entonces, ese tema es un tema que en realidad reconoce a veces prácticas muy antiguas y a veces prácticas recientes frente, insisto, a estados que en el territorio, como se dice ahora, o en territorios locales, tiende a ser en el ámbito subnacional bastante flaco. Entonces van a ver el tema de la autonomía y del tema de la nueva agenda de derechos o de los derechos cuarta generación en los cuales entran derechos colectivos, vinculado a actores que no son nuevos en América Latina, pero quizás se lo reconocen por primera vez como actores legítimos, como por ejemplo son las organizaciones, indígenas o las organizaciones de grupos tradicionalmente desprotegidos y desconocidos. Y el último aspecto que me quisiera señalar, también cruzando reflexiones con la colega Angélica que me precedió, es la importancia de entender el funcionamiento del derecho, el funcionamiento de las instituciones, en un marco más general que tiene que ver con el Estado y con la sociedad. Obviamente lo que está por detrás es mirar cómo es que funcionan estos estados, cómo es que funcionan estas estructuras. Es interesante porque por mucho tiempo la sociología solamente miraba lo gran macroestructural, y sin embargo en los últimos tiempos también se ha puesto énfasis en cómo funciona a nivel micro, cómo funcionan sus instituciones y sus prácticas. ¿Por qué es que se dice, y mejor dicho, no solamente se dice, hay estudios sociológicos que muestran que hay una justicia para pobres y una justicia para ricas, que las desigualdades también atraviesan las prácticas institucionales? Y ahí es donde entra la sociología y la sociología política, para entrar a entender cómo las estructuras de poder permean las normas y hacen que a veces normas que debieran de ser iguales para todos se transformen en desiguales y arbitrarias para muchos. No me voy a detener en cada uno de ellos. Y el último aspecto, sí, antes de pasarle a César, que iba a continuar con el tema de las instituciones, es remarcar de nuevo por qué aparecen cuestiones viejas que tienen que ver con las desigualdades lamentablemente muy ancladas, enquistadas en las instituciones en América Latina. El tema de las élites, de la reproducción familiar, hay un autor que hay un artículo que habla de familia y propiedad y de dinastías, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo en la forma más tradicional se han reproducido en forma clientelar, en forma de particularismos de distinto tipo, las élites, que en realidad son los sectores privilegiados que han muchas veces captado grandes partes de las estructuras del propio Estado para mantener sus privilegios. Y es ahí donde entra nuevamente las élites en relación al poder y la estructura, cómo la estructura del Estado está permeada de las desigualdades de poder que atraviesan las sociedades contemporáneas. Y creo que ahí es donde la mirada sociológica tiene algo más para aportar, no sobre, insisto, la legitimidad
o mejor dicho, no sobre la razonabilidad y cómo se aplican las normas, sino cómo se aplican a través de prácticas sociales que en realidad no obedecen estrictamente una lógica jurídica o una lógica institucional, sino a distintas lógicas de poder en las cuales estamos inmersos. Bueno, cerrando por acá y pasando al colega, agradecer nuevamente a Jaime en nombre de ALAS, augurar nuevamente esto no es más que una despedida del Congreso anterior y una bienvenida del nuevo Congreso ALA, en el cual esperamos que también este grupo de trabajo tenga una convocatoria a la comunidad latinoamericana. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Miguel, por tus reflexiones también tan importantes. César, te dejamos en el uso de la palabra también para tus reflexiones de ese trabajo tan rico en propuestas, contenidos, como sea en los sentidos macro y micro, no solamente sociológico, no sociojurídico, podríamos decir mucho más cultural también. Te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ríos. Muchas gracias, Miguel, Angélica, y a todos los presentes, a todos los y las presentes. Bueno, en primer lugar, quiero disculparme por conectarme recién al evento, por la diferencia horaria entre el país en el que estoy y Perú. Se me hizo un enredo en la cabeza, entonces me conecté recién gracias a Aníbal Gálvez, que me avisó que ya había empezado, entonces puedo yo compartir con ustedes algunas de las cosas que había preparado. Y bueno, lamento si es que esto repite algo de lo que ya dijo Miguel o Angélica, que no les pude escuchar. Bueno, lo primero decir es que, bueno, como planteaba Miguel, ¿no? Esto es un producto que sale de lo que hicimos para el Congreso para el Congreso ALAS, perdón, de Lima. Y entonces, esto es, digamos, como la selección, lo mejorcito que estuvo en nuestro grupo de trabajo, lo mejor que se presentó, organizado, claro, en los ejes y con determinados criterios que se plantearon y que nosotros planteamos. Y demuestra, como pasaba también con la publicación del dossier, que hay una comunidad académica que está trabajando y que está investigando y que hay una vitalidad en la investigación sociojurídica y sociopolítica en América Latina que es digna de resaltar y de sentirnos, digamos, orgullosos de impulsarla y de pertenecer a esos debates, ¿no? Entonces eso es lo primero que quería decir, ¿no? Resaltar esta fortaleza que tenemos y el rol que juega la Asociación Latinoamericana de Sociología para dinamizar esos debates y canalizar los intereses de investigación y ser un espacio de encuentro de personas que investigan temas relacionados a lo que nos interesa y a lo que nos mueve y a lo que es importante para la sociedad, para reflexionar, y aquí entro al libro concretamente, cuestiones que tienen que ver con, digamos, con trayectorias de larga duración, como las reflexiones y los artículos que tenemos sobre decolonialidad y ejercicios de derecho, eso por un lado, y donde tenemos artículos, por ejemplo, de Nilda Garay, o de César Oliveira, o de Bruna Machado Simoes y Bruno Barbosa. Aquí tengo a mi asistente, a mi hijita que viene a acompañarnos al evento. Entonces hay, claro, reflexiones que tienen que ver con asuntos que uno mira más allá digamos, más allá de las repúblicas en las que nos encontramos ahora, y piensa en los virreinatos y las continuidades coloniales. Entonces en el libro tenemos reflexiones sobre ese sentido, tenemos una sección dedicada a eso, y también tenemos, claro, cosas que son más de los debates que, digamos, que no necesariamente tienen que ver con cosas de tan larga duración, con patrones de ejercicio del poder desde una perspectiva moderna colonial, sino más bien cuestiones que tienen que ver con reforma judicial también, con ejercicio de derechos, que son asuntos que si bien están vinculados con esta mirada macro
de la decolonialidad están relacionadas más bien con el ejercicio actual de ciertos patrones de poder y de ciertas prácticas y de ciertas continuidades, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro, artículos sobre reforma procesal, sobre el poder judicial y la institucionalidad para resolver conflictos. Y ahí, claro, entre los diferentes artículos, a mí me llamó mucho la atención este titulado Ortodoxia Procesal. Yo vengo del derecho, yo estudié derecho, y cuando estudié derecho me interesaba muchísimo el derecho procesal, sobre todo el procesal civil y la teoría general del proceso. Y ahí en ese momento se hablaba mucho de los códigos modelos, ¿no? Se juntaban varias personas, digamos, intelectuales o gente que practicaba en América Latina de varios países y generaban códigos modelo para América Latina, que cada país, digamos, de alguna manera reflejaba en su propia legislación y que se convertía entonces como digamos, como un norte a seguir para la construcción de códigos procesales. Entonces, en este artículo se reflexiona más bien sobre la ideología que está detrás, sobre la ideología que está detrás de estos códigos procesales, sobre la ortodoxia y sobre el neoliberalismo que marca la producción y que está presente en la producción de estos códigos procesales, o de este código procesal modelo, o de los códigos procesales modelo. Entonces, claro, se plantea esto como un norte a seguir, pero se discute muy poco las cuestiones ideológicas que están detrás de este modelo normativo. Y claro, en este cuestionamiento del modelo normativo o de la producción del derecho del Estado, aparecen también los debates sobre el pluralismo jurídico, que es un tema recurrente en los congresos de estudios, en los congresos, en los eventos sobre estudios sociojurídicos, especialmente en los de antropología del derecho, ¿no? Cuando uno piensa en el RELAJU, que está lamentablemente descontinuado en la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, ahí el eje siempre ha sido pluralismo jurídico, un poco globalización, pero siempre pluralismo jurídico. En nuestro congreso, que tuvimos en Lima, y probablemente en el que tengamos en México, también habrán una buena cantidad de investigaciones sobre pluralismo jurídico, porque ese es uno de los temas que interesa en la región, porque eso es uno de los temas que uno puede observar en las prácticas cotidianas de justicia, donde en el caso peruano las comunidades campesinas, comunidades nativas, de diferentes pueblos indígenas, de los quechuas, aymaras, aguajún, huampis, chipibo, conibo, ejercen justicia, y también grupos que no son o difícilmente pueden ser catalogados como pueblo indígena, como las rondas campesinas, se están autorizadas para ejercer justicia aplicando su propio derecho según la propia Constitución, y eso no es privativo del Perú. Colombia, Bolivia, Ecuador, varios otros países de la región tienen normas similares que autorizan la administración de justicia de acuerdo a reglas de pluralismo jurídico. Entonces, ese es un tema relevante que aparece también en esta selección de artículos que hemos hecho y que lo hemos puesto aquí en el libro. Y por último, bueno, resalto el primer capítulo del libro, sobre el que no he dicho nada todavía, sobre identidades y prácticas en instituciones de justicia, que está sin duda relacionado con el funcionamiento del Poder Judicial, donde aparece un artículo que a mí me gustó mucho cuando lo escuché allá en el Congreso de Lima, que es aquel que habla sobre la tortura policial, ¿no? Desde el activismo, yo vengo también del activismo, he trabajado muchos años en una ONG de derechos humanos. Desde el activismo sabemos, bueno, que la policía tiene una actuación contraria a derechos fundamentales. Claro, digamos, con matices y complejidades, pero es más o menos así. Y sabemos que eso queda en impunidad, ¿no? Que las violaciones de derechos fundamentales, el ejercicio abusivo de la fuerza por parte de la policía normalmente queda en impunidad, pero no tenemos, no, nos faltan investigaciones para demostrar, cuantitativas y cualitativas para demostrar eso. Digamos, en esta selección hay un artículo, el artículo de la María Alves Falcao, que demuestra eso, ¿no? Analiza, digamos,
personas que han sido detenidas, que denuncian haber sido torturadas por la policía, y con un análisis cuantitativo, en primer lugar, de cuántas de estas denuncias de haber sido torturadas por la policía terminan en una sanción o investigaciones y luego sanciones contra policías, y que son muy pocas, y luego un estudio, acompañándolo con un estudio cualitativo también de las resoluciones y las maneras como las instituciones de justicia no investigan y dejan en impunidad situaciones de violencia policial. Entonces es un libro que tiene muchas cosas muy interesantes, reunido, está reunido, digamos, en nuestra selección de artículos más resaltantes, de acuerdo a los parámetros que fijamos. Igual hay conocimiento valioso que lamentablemente no colocamos en esta selección, pero creo que vale la pena esta selección para tenerla como digamos, como un referente, una mirada en el grupo de trabajo número 10 de Sociología Política y Estudios Sociojurídicos de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Nos acompaña también el profesor Aníbal Galvez. No sé si Aníbal, no sé si también estás ahí. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Sino recomendar este libro para todos los lectores, lectoras, no solamente de América Latina, el Caribe. Yo sé que este libro va a ser leído a nivel mundial por su valor, su contenido de propuesta, y en ese sentido, como bien ustedes destacaban, ¿no? En esta crisis tan profunda, no solamente en el sentido de la sociología del derecho y la vida, creo que por el cambio climático y todos los efectos profundos del modelo extractivista sobre todo, pero también, como bien lo han destacado en sus diferentes aspectos, ¿no? La sociología de las personas, de los actores, actoras, y creo que un campo importante también que se abre, creo que en su aporte de este libro, aunque no ha sido desarrollado a todo, es la sociología vinculada a los derechos de la tecnociencia, ¿no? Y su impacto en el cambio de la sociedad de redes, pero que creo que abre también un espacio importante, y hay algunos artículos también ahí en la propuesta, ¿no? En esa crisis entonces de horizonte de sentido y construcción de un nuevo horizonte de sentido, el libro que ustedes han presentado hoy día, creo que marca un hito, ¿no? En la sociología latinoamericana y del Caribe en diálogo global, ¿no? Una vez más agradecerle, ¿no? A los coordinadores, a Angélica, a Miguel, a César, a Aníbal, por este esfuerzo tan importante para nuestra comunidad, y también a cada uno de los autores, ¿no? En nombre de la presidencia y el comité directivo. Muchas gracias a todas y todos los que nos han seguido en esta presentación. Y bueno, les comunico que también en el transcurso de la semana que viene vamos a presentar el libro del doctor Olmedo Beluche sobre las independencias en América Latina y el Caribe. Un libro muy importante que creo que más en esta etapa de los bicentenarios va a ayudar a comprender los profundos problemas de nuestros países hoy. Muchas gracias, Angélica, Miguel, César, Federico, Briseida, por seguirnos, al comité directivo de ALAS también. Gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Excelentes presentaciones. Felicidades.